Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos muslos de pollo, ras el hanout al horno. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao al y un poquito de perejil. Queridos amigos, hoy vamos a preparar una receta de la cocina árabe súper deliciosa y súper fácil. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestros deliciosos muslos de pollo son los siguientes: aceite de oliva, vino blanco, sal y pimienta, especias ras el hanout. Vamos a utilizar también un poco de pimentón dulce, perejil, ajos, hierbabuena, zumo de medio limón. No os preocupéis por los ingredientes, que los dejaré todos bien detallados en la cajita de la descripción. Vamos a utilizar muslos de pollo y como guarnición patata, pimiento rojo y pimiento verde. Vamos a poner también una cebolla que le va a dar un toque súper delicioso. Vamos a comenzar con la preparación picando nuestros ajos, picando también un poco el perejil. Lo vamos añadiendo a un recipiente donde podamos luego batirlo con nuestra batidora de brazo. No es necesario picarlo de antemano, pero así le ayudamos un poco a la batidora para que no se quede enredado y para que se haga pues más fácilmente. Vamos a deshojar nuestras hojitas de menta, las añadimos también al recipiente. A continuación vamos a añadirle el zumo de medio limón. Lo podéis exprimir si tenéis pues un exprimidor de limón o lo que queráis. Yo más fácilmente lo hago con un tenedor. Le dais en una parte del limón, le damos la vuelta y apretamos la otra parte. Como veis, me han caído ahí dos huesecitos, dos semillas de limón. No pasa absolutamente nada. Las sacamos, mirad, ahí las tenemos, las sacamos y listo. Ahora lo siguiente que vamos a añadir es nuestras especias. Estas especias ras el hanout son unas especias árabes, le dan un toque súper delicioso. Le vamos a añadir una cucharadita pequeña y media, una cucharadita pequeña de sal. Le vamos a poner también pimienta negra al gusto. Le vamos a añadir también pimentón dulce, si queréis le podéis poner pimentón picante, también una cucharadita. Y le vamos a poner un buen chorro de vino blanco. Para los que no queráis ponerle vino, le podéis añadir un chorro de agua o un chorrito de caldo. Le vamos a poner también un chorrito de aceite de oliva. Y ahora sí, vamos a comenzar a batir nuestra mezcla para marinar nuestros muslos de pollo. Como siempre, para los que me seguís ya de hace tiempo, sabéis que a mí me gusta dejarlo de un día para otro, pero no es necesario, con que la dejéis 2 o 3 horas macerando va a ser suficiente. Yo lo voy a dejar de un día para otro porque me gusta que coja mejor el sabor y así me queda luego la carne más tierna y más jugosa. Mira, esta es la preparación. Voy a utilizar un recipiente con tapadera para poder después dejarlo en el frigorífico y le voy a ir poniendo la mezcla a nuestros muslos de pollo. Como veis, lo voy impregnando bien por ambas partes para que se queden sumergidos y para que se queden bien impregnados de la salsa. Quiero aprovechar para animarte y para invitarte a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, ninguna de nuestras recetas. Y ahora sí, pues mirad, como veis ya tengo esto listo. Termino de echarle toda la mezcla. Para aprovechar un poquito ahí lo que me quedaba en el cacharro, le añado un chorrito más pequeño de vino y se lo pongo por encima. Una vez listo, mirad el aspecto que tienen los muslos de pollo. No os imagináis el aroma que esto tiene. Aún no está cocinado y tiene un olor de las especias, de la hierbabuena, el perejil, el ajito. Tiene un olor espectacular. Así que le coloco la tapadera y al frigorífico. Bueno, pues pasada ya, si queréis dejarlo 3 o 4 horas, yo ya es el día siguiente, le voy a hacer la guarnición. Para ello voy a pelar una patata. Como veis, esto no tiene misterio, con un pelapatata, con un cuchillo, con lo que queráis. Pelamos la patata, le voy a poner también cebolla,
Pelamos nuestra cebolla. ¿Veis ahí? Le quitamos las cáscaras de fuera. Esto es un paso muy sencillo que todo el mundo conoce, pero bueno, para los que no hayáis cocinado nunca, pues siempre me gusta explicarlo un poco. Cortamos los pimientos a la mitad, le quitamos las semillas. Los tengo ya bien lavados, los pimientos los tengo ya bien lavados y bien desinfectados. Y ahora vamos a pasar a trocearlo. La cebolla la corto por la mitad y le voy haciendo rodajitas aproximadamente de medio centímetro o un poco menos, y luego la vuelvo a cortar otra vez a la mitad. Las patatas las voy a cortar longitudinalmente y a rodajitas también finas, lo más finas que podáis, para que se hagan también rápidamente. Como veis son de medio centímetro o un poquito menos. Y los pimientos los vamos a cortar en tiritas. Tiritas finas de pimiento. Las patatas y la cebolla os adelanto que las voy a colocar en la base de la fuente de horno para que el jugo y la sustancia que nos va soltando los muslos y la salsita haga que las patatas y la cebolla se nos cocinen y se nos queden bien blanditas. Los pimientos los voy a colocar en la parte de arriba para que no tengan mucho contacto con la salsa y se nos queden doraditos, se nos queden con el toque crujiente y no se nos queden demasiado cocinados y demasiado cocidos. Bueno, pues ahora ahí coloco una fuente de horno. ¿Veis los muslos? Que ya los tengo ahí bien macerados. Voy a colocar un chorro de aceite de oliva en la base de la fuente. Y voy a colocar las rodajitas de patata. Las reparto muy bien ahí por toda la fuente. Vamos a hacer una cama de patata. A continuación le vamos a poner encima la cebolla, que va a soltar juguito y le va a dar jugosidad a la patata. Como la salsa de los muslos de pollo de macerar también se la vamos a poner, a la patata ni a la cebolla no le voy a colocar nada de sal, nada de pimienta. Con las especias que tiene ya va a ser suficiente. Son unas especias que tienen bastante aroma y bastante sabor, así que va a ser suficiente. Le coloco, como he dicho antes, los muslos de pollo encima de todo las tiritas de pimiento para que no tengan demasiado contacto con la salsa y que no se me queden cocidas, sino que se queden bien asaditas. Y ahora a continuación el resto de salsa que me quedaba se la vamos a ir poniendo por encima. Esta salsa es la que le va a dar jugosidad y le va a dar sabor a nuestras patatas, a nuestra base de patata y cebolla. Una vez que lo tengo ya listo, mirad el aspecto que tiene. Esto ya huele que alimenta y aún no está cocinado, imaginaros. Vamos a preparar el horno, lo vamos a precalentar a 200 grados con calor arriba y abajo. Y una vez listo, nos vamos con nuestra bandeja de pollo al horno. Lo vamos a dejar hasta que esté bien dorado por esta parte, hasta que la piel esté doradita, y una vez que la piel ya está doradita va a tener un aspecto más o menos así. Le vamos a dar la vuelta y una vez que le demos la vuelta y que movamos un poquito las patatas para que no se nos agarren a la base de la fuente, lo vamos a volver a introducir en el horno hasta que se nos queden doraditos también por la otra parte. Ya el punto de dorado depende del gusto de cada uno. A quien le guste pues un poco más doradito, a quien le guste un poco más jugoso, lo dejáis en el punto que más os guste y listo. Aquí tenéis el resultado final. Estos deliciosos muslos de pollo, una receta de la cocina árabe que seguro que os va a encantar. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.